Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a aprender a cómo utilizar Revolut, cómo comprar criptomonedas dentro de la plataforma de Revolut, y en tutoriales posteriores vamos a comparar la plataforma de Revolut con la plataforma de Binance para ver dónde nos sale más rentable comprar criptomonedas, porque como ya sabemos, Revolut es un banco digital y a veces incluso nos puede tentar realizar las compras desde este banco digital que te ofrece posibilidades muy amplias a la hora de comprar criptomonedas. Así que si no tienes todavía creado una cuenta de Revolut y te interesa, mírate este tutorial. Si te gusta, créate una cuenta con el enlace que te dejo en el primer comentario, porque podrás ganar 10 euros si pides la tarjeta física y compras en cualquier negocio. Dicho todo esto, no te entretengo más, vamos a ir con las criptomonedas dentro de Revolut y comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para acceder a la plataforma de Revolut, si no la tienes te la descargas, pero yo la tengo aquí en la parte de finanzas y vamos a acceder a ella rápidamente. En este caso, este es el menú. Yo te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas un video tutorial para que aprendas a utilizar la plataforma si aún no sabes utilizarla, ya que en este vídeo únicamente vamos a dedicarlo a analizar el tema de las criptomonedas que nos aparece aquí en esta parte del menú, donde nos da la opción de comprar Bitcoin y otras criptomonedas. Intercambia monedas puede ser una tarea aburrida, pero nosotros lo hemos hecho simple. Vamos a darle a iniciar, donde nosotros nos vendrán. Aquí invierte en Bitcoin y Ethereum, en otras con más de 30 divisas, invierte al instante a partir de tan solo $1. Puedes comprar, vender y transferir criptomonedas a amigos, igual que con cualquier otra divisa. Configurar alertas de precio e intercambios automáticos para la misma velocidad que el mercado. Vale, estupendo. Vamos a darle a iniciar y aquí nos aparece este menú donde nos aparece únicamente Bitcoin para comprar y luego abajo nos aparece Libra. Bueno, no os preocupéis porque esto lo podemos cambiar. Podemos pasar Bitcoin a otra criptomoneda, como puede ser por ejemplo, yo que sé, Ethereum. Y aquí se nos aparecería Ethereum. Nos pone el precio del Ethereum arriba. Un Ethereum es 1921 libras, no sé cuántos. Y abajo podemos también cambiar la moneda. Por ejemplo, podemos elegir libras, podemos poner dólar australiano. La verdad que podemos incluso poner otras criptomonedas y podemos cambiar Ethereum por Bitcoin, etcétera, ¿vale? Aquí nosotros nos lo pone que nuestro saldo en ambas es 0, así que no vamos a poder cambiarlo, evidentemente, pero también podremos incluso cambiar el orden, ¿vale? Vender Ethereum a Bitcoin o comprar Ethereum con el Bitcoin. En este caso yo únicamente tengo libras, así que vamos a poner GBP, que es de libra esterlina. Y en este caso, si quisiese yo, por ejemplo, comprar Ethereum con la libra, pondría, pues por ejemplo, 500 libras, vamos a darle a la información, y aquí nos pone, se nos cobrará una comisión de un 2,5% en transacciones con criptomonedas. Y tú estarás pensando, 2,5%, ¡qué locura! Pero si en otras plataformas no nos cobran ni un 1%. Vale, eso es porque nosotros tenemos el plan estándar, pero obviamente si nosotros tuviésemos otro plan, como puede ser el Plus, el Premium o el Metal, esta comisión bajaría, ¿vale? Porque yo no estoy pagando nada por esta cuenta, pero por ejemplo, para ver otras opciones de cambio, en este caso, el metal estaríamos pagando, si no recuerdo mal, 12,99 libras al mes. Y si nos vamos, por ejemplo, a la parte de inversiones, nos pone inversiones en bolsa sin comisiones, inversiones sin comisiones, inversiones. Y aquí los intereses diarios, que es para el Vault, un 0,65% de interés anual. Entonces, si por ejemplo nosotros decidimos comprar la metal y pagar 12,99, no pagaríamos comisiones a la hora de comprar criptomonedas. Para la Premium, por ejemplo, solo pagaríamos 5 inversiones sin comisiones al mes. O sea que podríamos realizar 5 compras o 5 ventas sin ninguna comisión de criptomonedas. Esto es importante y yo creo que la verdad es muy útil saber esto. Yo realmente recomiendo, la verdad, que si vas a comprar criptomonedas o venderlas dentro de Revolut, tengas tanto el plan Premium o el plan Metal, porque si no te van a cobrar en comisiones una barbaridad. Si nosotros, por ejemplo, queremos acceder al gráfico de la criptomoneda en cuestión, que por eso en este caso he puesto, por ejemplo, Uniswap, pues nos pone arriba, comprar Uni, orden de mercado, un Uni, esas libras. Bueno, pues vamos a hacer clic sobre un Uni 18,34 y se nos va a abrir el gráfico del Uniswap. Lo podemos poner en favoritos también arriba, por si no lo habéis visto, pero bueno, podemos cambiar la temporalidad, que si lo vemos en un día, en un mes, en fin, podemos ver un montón de cosas. Se nos va a poner en rosa si la tendencia es negativa, se nos va a poner por ejemplo en azul si la tendencia es positiva, que la semana pasada Uniswap comparado con la libra fue positiva. También podremos ver el precio a un tiempo determinado, en este caso por ejemplo para el 1 de junio, podemos ver la rentabilidad, la verdad que es bastante guay y bastante útil y sencillo de utilizar. Y también podremos poner alertas para el precio en cuestión. Por ejemplo, si nosotros vamos a la campanita esta de aquí y ponemos que una alerta de precio a, por ejemplo, $15, 15 libras, en este caso que si el Uniswap llega a 15 libras nos llegue una alerta, pues mira, ya se ha creado la alerta, nos va a avisar Revolut cuando llegue a este precio. Y si nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos para atrás, nos vamos a la parte
de alertas que encontramos en la parte de favoritos arriba, y aquí en la subparte de alertas vamos a encontrar la que hemos puesto de Uniswap. Si por ejemplo queremos quitarla, pues le damos aquí a la izquierda, le damos a borrar y ya está. De esta manera, como os he dicho, podemos poner alertas para los precios de criptomonedas y que nosotros podamos realizar la compra o la venta de estos productos y ganar nuestro dinero. Es muy fácil y muy sencillo. La verdad que es muy útil, y Revolut te va a enviar una alerta instantánea que tú la vas a recibir en tu teléfono móvil inmediatamente y vas a ejecutarla. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Revolut, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!